Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos sobre el Estado-Nación. Amigos, amigas, bienvenidos al capítulo 10 del Chef de la Política, el espacio donde aprendemos de política de forma sencilla, fácil y, por supuesto, rico y gratis, como nos gusta a todos. En este capítulo vamos a hablar de un tema que es fundamental y trascendental para la vida política de los países, y es el Estado-Nación. Así, en conjunto, el Estado-Nación. Y bueno, antes de empezar, desde luego, nuestro agradecimiento a la auspiciante estrella de este programa, www.pescaditoeditoriales.com, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Si tienes un libro, si tienes un manuscrito, no sabes dónde publicarlo, ven con nosotros, escríbeles, www.pescaditoeditoriales.com. Corren con todos los gastos, con la edición, con toda la diagramación y por supuesto la venta, y luego reconoce tu esfuerzo y tus ideas. Así que ahí tienes una posibilidad. Y desde luego, si es que hay otros auspiciantes que quisieran ser parte de este programa, con gusto al final tienen allí algunas ideas y algunos lugares donde pueden contactarse con la producción que tenemos. Y bueno, empezamos entonces con este capítulo número 10, el Estado-Nación. Y vamos a hablar primero del Estado y luego de la Nación en la segunda parte, y en la tercera las consecuencias de que exista una combinación o no del Estado-Nación. Primera idea fundamental, esta noción moderna de Estado-Nación parte, si quieren poner un término, un lugar, un momento histórico, 1789, la Revolución Francesa. ¿Qué hay antes de eso? Bueno, existen conformaciones territoriales en función fundamentalmente de la sangre. Por eso es que reyes y reinas se unían de unas familias y otras, independientemente que territorialmente estén separados, para juntar esos reinos y tener mayor capacidad de poder militar, de poder político y de poder económico, evidentemente. Con el Estado-Nación, que podríamos poner nuevamente más o menos alrededor de la Revolución Francesa, las cosas cambian. ¿Qué es el Estado? El Estado, primera gran idea fuerte, tiene territorio. Esa es la noción fundamental, un espacio físico donde nos asentamos un grupo de gente y nos asumimos como parte de ese espacio físico. Lo que los colegas abogados en el derecho internacional dirían el ius solis, el suelo, la tierra, elemento fundamental del Estado moderno, con excepciones, desde luego. Y la excepción más importante, más notoria y conocida, ¿cuál es? El Estado palestino. Es un Estado-nación moderno sin territorio físico, sin suelo. Pero en términos generales, el territorio, ese mapa que demarca la diferencia entre Argentina y Uruguay, ese mapa que demarca la diferencia entre Ecuador y Perú por un lado y Ecuador y Colombia por otro lado, ese espacio territorial, ese suelo patrio, es uno de los elementos claves, fundamentales y decisivos del Estado. Segundo elemento clave y fundamental, la idea de que nos articulamos alrededor de un contrato que nos permite asumirnos como ecuatorianos, peruanos, chilenos, uruguayos, alemanes, argentinos, muchísimos, etcétera. ¿Cuál es ese contrato? La Constitución política de cada uno de los países. Un conjunto de normas, de leyes fundamentales, de disposiciones muy generales que dan cuenta de cómo nos vamos a organizar en la vida política de nuestro Estado, el que fuera. Entonces, nuevamente, el territorio lo primero, lo segundo, la noción de una constitución política, que en algunos casos es una constitución escrita y en otros no. Y esto tiene que ver con esta diferencia grande entre el common law que dicen y el derecho escrito. Y tres, toda la cantidad de recursos económicos fundamentalmente que le permiten a este Estado vivir políticamente. Y me refiero fundamentalmente a los recursos económicos que salen prioritariamente o inicialmente de las contribuciones que hacemos como ciudadanos a ese Estado. En general, ¿en qué se observa esto? En el pago de los impuestos. Esa capacidad que tiene el Estado para pedirnos una parte de nuestros ingresos en apoyo a todo el país. Esto, en definitiva, estos tres elementos dan cuenta de una de las definiciones más clásicas sobre Estado
moderno, que es la del gran sociólogo alemán Max Weber. El Estado es un aparato que mantiene el monopolio de la violencia legítima. Legítima porque está amparada en un conjunto de normas que parte de la Constitución, y violencia en el sentido que tiene la capacidad de coerción sobre los ciudadanos. Coerción como cuando nos cobra impuestos, pero coerción también en otras dimensiones, como en el derecho penal. Entonces, ahí tenemos claramente establecido qué es el Estado. Territorio, Constitución como norma y la capacidad coercitiva que se observa fundamentalmente, pero no solamente, en la capacidad impositiva o de pedirnos recursos a través de carga tributaria, impuestos sobre todo, pero carga tributaria en general, que le permite a este Estado moverse, trabajar y desarrollarse a través de lo que se conoce como el aparato burocrático, que son las personas que trabajan para el Estado y los bienes, los edificios, la infraestructura que es parte del Estado. Hasta ahí la primera parte de esta idea general, el Estado-Nación. Hemos discutido el Estado y en el siguiente bloque vamos con la nación. Bueno, y en este segundo bloque vamos a hablar de la nación, pero antes tienen que permitirme que les enseñe esta maravilla de delantal sobre el encebollado, plato tradicional del Ecuador. Nunca se sabe ni se puede saber de dónde es, si es de la costa, es de la sierra, es del Guayas, es de las provincias costeras o de las serranas. Lo cierto es que es un plato exquisito que me encantaría prepararlo aquí, pero no lo hago por una simple y sencilla razón, y es que no sé cómo se prepara. Así que si alguno de ustedes tiene algunos tips y me puede mandar para hacer un súper encebollado que nos salga bien, me lo dicen acá, o que quiera venir acá, porque vamos a tener esa opción pronto en la segunda temporada, sería perfecto. Y aquí podremos discutir el gran dilema del encebollado que hay en el Ecuador. ¿Con qué se come el encebollado? ¿Con chifle, con pan o con canguil como en la sierra? Pero ese es otro tema. Y ahora lo que vamos a preparar es una súper ensalada de frutas como el plato del día, y vamos a tener un plato súper rico, exquisito y además nutritivo. Tomamos unas frutillitas, las picamos, colocamos acá en este plato que hemos diseñado que hemos traído para el efecto, mientras hablamos de la nación. Entonces habíamos dicho que el Estado estaba conformado por esos tres elementos, ¿no? Territorio, el tema de la capacidad de coerción, básicamente a partir de los recursos económicos que tiene el Estado, y la burocracia que opera la infraestructura, y el tercero que era la Constitución. El segundo punto es la nación, que esta es una parte súper interesante y que tiene que ver, los bananitos van por acá, y que tiene que ver con una idea que está en la mente de la gente y que le permite sentirse perteneciente a México, Argentina, Perú, Alemania, Indonesia, etcétera, etcétera. Es una cuestión puramente simbólica, pero fundamental, porque es lo que me hace sentirme parte de lo que llamamos el Ecuador, el Perú, Chile, lo que sea. Y esta no es una construcción fácil, porque, y acá tenemos unas uvitas además, porque tiene que ser elaborada a lo largo del tiempo con un conjunto de lo que se conoce como artefactos culturales. Uno de ellos, ¿cuáles? Los símbolos. Los símbolos te dan pertenencia, la bandera, el escudo patrio, el himno nacional, que a veces solemos relativizar, pero que son elementos claves y fundamentales y que articulan además y le dan cohesión a una institución importantísima y definitiva en los estados modernos, que son las Fuerzas Armadas y su pertenencia a eso. Pero tenemos otro elemento que da cuenta de la nación, que es el conjunto de mitos. ¿Qué es un mito? Es algo que está en el imaginario ciudadano y que nuevamente me da pertenencia como Estado. Pertenencia a lo que se llama un Estado-nación moderno. Y son esas historias a veces mágicas que nos cuentan en las escuelas, en los colegios, en las familias, y que tienen que ver con lo que sería la historia patria. No importa que sean reales o irreales, lo que importa es que nos creamos esa historia y la asumamos como propia. Puede parecer una cuestión medio contradictoria,
pero en el fondo no lo es. A estos mitos se agregan las leyendas y se agrega un elemento fundamental, los héroes, que dan cuenta de la constitución del Estado-Nación y que tiene que ver con los momentos de la independencia. Por ejemplo, el gran Bernardo Higgins, por ejemplo, los independentistas de los diferentes países de América Latina y del mundo, por ejemplo, los padres fundadores en los Estados Unidos, y así una serie de héroes ciertos o ficticios, pero que sirven para que yo me apropie no solo del Estado, sino de esta pertenencia al Estado que se denomina nación. Y luego tenemos otra cuestión fundamental, mientras seguimos agregando nuestra ensalada de frutas, que ahora le ponemos manzana, y que son las fechas patrias, las fechas de independencia, que en muchos de los países, en la gran mayoría digamos, son momentos de una fiesta efectivamente nacional, donde todos nos sentimos parte de este país, cualquiera que éste sea. Y esa fecha nos recuerda a los héroes, a los mitos, a nuestra historia y a todo lo que nos hace sentirnos orgullosos de ser parte de tal o cual país. Entonces, para finalizar, resumiendo, fechas importantes, fechas cívicas, mitos, símbolos, leyendas y héroes. En conjunto, eso nos da una pertenencia. Y seguimos con nuestra ensalada de frutas. Tenemos también acá unas peras. Este programa está grabado en el Ecuador, que debe ser de los países más ricos en términos de la cantidad de frutas, la diversidad, los colores y por supuesto los sabores, sin que quiera decir que en los otros países no existe. Entonces miren, tenemos esto, y para finalizar con este bloque donde hablamos de la nación, al final le agregamos una naranjita para darle un poco de textura a esto, y nos vemos en el bloque 3, donde vamos a hablar de un hecho que es definitivo. ¿Por qué importa tener un Estado-nación? ¿Y a qué nos degenera tener solo Estado sin nación? Eso es súper importante. Ya vamos a ver los efectos prácticos en el bloque 3. Y entonces empezamos con la tercera y última parte, las consecuencias del Estado-nación existente o de estados que no tienen nación, que también es una opción. Pero antes, acá tenemos ya casi listo nuestra ensalada de frutas. Le vamos a poner unas pocas pasas encima, o uvas, como dicen los amigos colombianos, y finalmente un toque de yogur natural, porque somos fit, como dicen los agringados, fit. Y vean la maravilla que quedó esto. Esto es una cosa espectacular. Sencillo de hacer y muy rico. Cuando tengo un Estado constituido con un territorio determinado, cuando tengo un Estado donde hay una carga impositiva que genera recursos para el Estado, además de otros elementos, no los recursos naturales y otro tipo de ingresos que tiene el Estado, y puedo tener una infraestructura adecuada para satisfacer las necesidades básicas de la gente, y tengo un personal burocrático especializado en eso, trabajando en eso, con profesionalización en eso, y además tengo una constitución que está escrita de forma clara y que sobre todo se la respeta, que es lo que no pasa en América Latina. Tengo un Estado fuerte que puede proveer bienes y servicios a la gente. Y si además he construido una nación, un sentimiento de pertenencia a través de los mitos, a través de las leyendas, de los héroes nacionales, de las fiestas patrias, del escudo, la bandera y el himno nacional, tengo una conjunción de cuestiones materiales, lo del Estado, con cuestiones simbólicas que están en el imaginario de las personas. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Que nosotros, los ciudadanos, tenemos un proyecto de vida en común, porque nos sentimos parte de este país, Uruguay, Chile, Argentina, etc. Y con eso podemos tener algunos temas de acuerdo nacional.
Es decir, un conjunto de temas específicos en los cuales, independientemente que seamos de izquierda, de derecha, que seamos blancos, afrodescendientes, indígenas, en esto nos une, porque somos parte de esta organización que se llama Estado-Nación. Pero hay otros casos, los más graves, donde el Estado puede estar bien estructurado o no, pero le falta la idea de nación. Es decir, tenemos una estructura física, una infraestructura, tenemos burocracia que funcione medianamente bien, tenemos una constitución que puede funcionar medianamente bien, tenemos un territorio, pero no tenemos nación, no tenemos pertenencia. No tenemos un símbolo que nos englobe a todos, que nos agrupe a todos, a los del sur, del norte, del oriente y del occidente del mismo Estado. No tenemos una fecha patria que nos una a todos independientemente de nuestras diferencias. No tenemos un héroe nacional alrededor del cual todos, independientemente de nuestras posiciones políticas, nos una. Cuando eso sucede, por tanto, la posibilidad de los acuerdos nacionales desaparecen. Esos 2 o 3 temas que nos articulan a todos no existen. Y en los casos de estados sin nación, lo más grave es que cuando las crisis llegan, la posibilidad de aunar esfuerzos y establecer una agenda de Estado que vaya más allá de los gobiernos, se disuelve. ¿A qué nos lleva eso? En el corto, mediano y a veces largo plazo, a la desintegración de esto que se llama un tejido social, un conjunto de personas que no somos solamente ecuatorianos, por poner un caso, por el hecho de tener un territorio, por el hecho de tener una constitución y de tener recursos estatales a través de la burocracia, sino que nos falta el sentimiento de asumirnos como ecuatorianos o de otro país. Cuando llegan las crisis en estos estados sin nación, la posibilidad de observar un faro que nos sirva de referencia y de llegar a un acuerdo mínimo desaparece. Por eso es muy grave tener un estado sin nación, como lamentablemente es el caso de algunos países que terminan en crisis políticas y económicas profundas, en crisis sociales enormes y en una desintegración del tejido social, es decir, de las relaciones de solidaridad mecánica y orgánica, como decía Durkheim, entre todos. Y terminamos haciendo cada uno lo que es de su propio interés. O lo que en términos sociológicos se diría un estado anómico, donde no hay una norma que nos junte, no una norma legal, sino una norma que nos genera la idea de nación. Ojalá este capítulo les haya servido para valorar en su propio país, si es que mi país es un estado-nación, como los mexicanos, por ejemplo, o si es que mi país es solamente un estado, como el caso del Ecuador, desafortunadamente. Y bueno, con esto llegamos al punto final de este capítulo 10 de El Chef de la Política, ahora con una ensalada de frutas espectacular, que ustedes la vieron acá, que la pueden hacer fácilmente. Y nuevamente les insisto, les pido, les suplico, manden comentarios positivos, pero también los negativos, sugieran recetas, sugieran temas. Todo eso es más que bien recibido a través de nuestro canal de YouTube. Y auspiciantes futuros, aquí tienen un espacio para que puedan difundir sus productos. Agradecimientos al chef de la política. Agradecimientos a www.pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Gracias por sus comentarios, sugerencias, gracias por sus reenvíos, gracias por replicarnos en las redes sociales, gracias por esos comentarios tan interesantes, profundos y que nos animan a seguir en esto. Les esperamos a los que quieran ser parte también como auspiciantes y por supuesto, si puedes hacernos una donación, te agradeceremos infinitamente, no importa cuánto des, no importa. Es el hecho de que tú te sientas parte de este ejercicio cívico que tratamos de transmitir día a día, sobre todo a los jóvenes, porque me parece que ahí es la posibilidad de mejorar nuestras sociedades. Y bueno, concluimos, nos vemos pronto con el capítulo número 11 del Chef de la Política. Si te gustó este capítulo, compártelo. Síguenos en redes sociales y escríbenos al correo electrónico. Tus donaciones nos permitirán crecer y generar más contenido. ¡Nos vemos!